A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un domingo de 1722, el marino holandés Jacobo Roggeveen sintió uno de los más grandes miedos de su vida. Y no fue por un naufragio o una tormenta, tampoco estuvo amenazado por monstruos marinos. Era algo peor. Al acercarse a una isla en el Pacífico, vio que era observado por unos gigantes de rostro duro e impasible, cuyas cabezas medían hasta 12 metros. Sin poder dar marcha atrás y confiado en la bondad de aquellos gigantes, llegó hasta ellos para descubrir que eran las más enormes estatuas de piedra que sus ojos hubiesen contemplado. Como aquel era domingo de Pascua de Resurrección, decidió llamarla Isla de Pascua y se consideró su descubridor. Claro que los nativos la habían descubierto 18 siglos antes y la llamaban Rapa Nui, que quiere decir Isla Grande. Y también le decían Tepito o Teenúa, que significa ombligo del mundo. Pero no se quedaban cortos para darle nombres a su isla, y otros la llamaban Mataquiterrangi, es decir, ojos que miran al cielo. Al parecer, sus primeros habitantes llegaron navegando miles de kilómetros desde la Polinesia. Otros dicen que desde Sudamérica. Hay mucha grandeza en la isla de Pascua y mucho misterio sin resolver. Al pie de las estatuas, los arqueólogos encontraron las tablillas destruidas con escritura jeroglífica todavía no descifrada. Las tablillas, como muchas estatuas, fueron despedazadas por los tratantes de esclavos peruanos y por los misioneros católicos franceses en el siglo XIX. Hoy, algunas de aquellas tablillas, más o menos intactas, reposan como curiosidad en la biblioteca secreta del Vaticano. Hoy ya no quedan auténticos Rapa Nui, auténticos nativos. La historia se ha perdido y el misterio continúa. Solo quedan esas gigantescas estatuas como testigos silenciosos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Y solo recordamos que un marino holandés descubrió para Occidente la isla llamada Mataquiterrangi, es decir, ojos que miran al cielo, y que la rebautizó como Isla de Pascua, y que fue un día como hoy, 5 de abril de 1722, y así quedó para la historia, el asombro y el misterio. Las principales noticias del día. Titulares. Equipo técnico del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país. ¿Existirá un nuevo acuerdo económico? Israel y Ecuador firman convenio para emplear a jóvenes ecuatorianos. El FUT presentó demanda contra el alza del IVA, busca que se suspenda su vigencia. Los editoriales serán de Martín Pallares, Mayra Salazar y su jueves de crucifixión. Roberto Aguilar, Sade Frinchi es un fraude y no lo sabe. Noticias del día. Equipo técnico del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país. ¿Existirá un nuevo acuerdo económico? Un nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Daniel Noboa está cada vez más cerca. El Ministerio de Finanzas informó que un equipo técnico del FMI está en Ecuador desde el martes 2 de abril del 2024. Aunque no se ha especificado el motivo, la visita sugiere que estaría cerca de comenzar la negociación de un nuevo acuerdo y es probable que ya haya comenzado el intercambio de información, la revisión de cifras económicas y las consultas en torno a posibles compromisos. Hay que recordar que el 7 de marzo del 2024, la directora de comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack, confirmó que el gobierno de Daniel Noboa ya solicitó formalmente el inicio de un nuevo préstamo. Las negociaciones también podrían avanzar más rápido de lo habitual porque el gobierno de Noboa ha hecho parte de la tarea para ir hacia unas cuentas fiscales más sostenibles. Una de esas tareas es el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% que rige desde el 1 de abril del 2024. Esta es una medida que permitirá que la caja fiscal tenga más ingresos, que suele ser uno de los compromisos que ofrecen los gobiernos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
En un reporte del 3 de abril del 2024, la calificadora de riesgos estadounidense Fitch Ratings también considera que el alza del IVA ayudará a desbloquear el acuerdo con el fondo. Sin embargo, la calificadora advierte que se requerirán también ajustes en el gasto público, como recortar los subsidios a las gasolinas. Fitch también anota en su reporte que implementar una focalización de los subsidios será una tarea complicada por los altos riesgos de protestas sociales. Israel y Ecuador firman convenio para emplear a jóvenes ecuatorianos. La Embajada de Israel en Ecuador anunció oficialmente que el convenio para emplear a jóvenes ecuatorianos en el agro israelí está suscrito. Se trata de un acuerdo de entendimiento entre los gobiernos de Ecuador e Israel, firmado por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y el embajador de Israel, Thrash Sharif. Según los parámetros de este acuerdo, el Ministerio de Trabajo de Ecuador se hará cargo del proceso de selección y contratación. Esta cartera de Estado informará los detalles para que los interesados puedan postular en una fecha aún no anunciada. Para la Embajada de Israel, este acuerdo es un hito en sus relaciones con Ecuador y demuestra las buenas relaciones que sostienen ambos gobiernos. Se espera que 2.000 ecuatorianos sean contratados en una primera etapa para alcanzar un total de 25.000. Mediante este acuerdo, los postulantes participarán en programas de migración circular amparados en la legislación israelí y ecuatoriana durante todo el proceso de contratación, selección, colocación, llegada a empleo y retorno. Así lo detalla un comunicado de la Cancillería. La canciller ecuatoriana dejó su mensaje en la red social X. Jóvenes ecuatorianos podrán aportar con su trabajo en Israel, aprender cómo mejorar la productividad agrícola a través de la tecnología y retornar al país luego de un tiempo para construir un nuevo Ecuador. Gracias, Israel. El Frente Unitario de Trabajadores FUT presentó demanda contra el alza del IVA, busca que se suspenda su vigencia. Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores FUT llegaron hasta la Corte Constitucional este 4 de abril del 2024 para presentar una demanda de inconstitucionalidad al incremento del impuesto al valor agregado IVA. Dijo que lo primero que buscan las organizaciones que integran la plataforma sindical es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esta y otras demandas que otros gremios han presentado y resuelva suspender la vigencia del aumento del IVA del 15% contenido en la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto interno armado. Como segundo objetivo, el FUT prepara un análisis sobre la consulta popular y el referéndum cuya votación será el 21 de abril de este año. En ese marco, la Unión Nacional de Educadores alista una marcha el 6 de abril desde Santo Domingo de los Áchilas para llegar a Quito el 9 de abril. Pedirán que se declare en emergencia el sector de la educación. Además, realizarán una movilización para el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Los dirigentes se oponen a la iniciativa del gobierno de que se apruebe la contratación de trabajo por horas en el país. Así lo ratificó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Michelle Calvache, ella es consejera del Consejo de Participación y Control Social. El tema del que habló, los disturbios en el Pleno del Consejo de Participación y Control Social por la remoción de su presidenta. Veamos la nota. Yo creo que en este mismo espacio he denunciado en varias ocasiones que la presidenta no tenía una buena relación con los consejeros, tanto así que hizo muchas actuaciones individuales sin preguntar al Pleno. Hace un par de meses atrás la presidenta no ha contado con los votos para aprobar casi ninguna moción que ha presentado, y esto sumado a una mala administración, sumado a varias acciones que ha venido realizando la presidenta, colmó la paciencia del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y los miembros decidimos, por un tema democrático, removerla de su estatus de presidenta y dejarla únicamente como consejera. Esto basado en el artículo 55.5 del COA y el 42 y 38 de nuestra Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué digo esto? Incluir al presidenta en cualquier momento.
Bueno, nosotros no destituimos. El término que usa el COA es: los consejeros pueden nombrar o remover a su máxima autoridad de conformidad con lo que dictamina el Pleno en este caso. Y eso es lo que hemos venido haciendo. No nos han dado paso, se han retrasado los concursos, no se está tomando la seriedad del caso respecto a las actuaciones que se debe realizar desde la institución, y es por esto que nosotros el día de ahora fue muy claro. O sea, realmente fue hasta vergonzoso que no se conozca nuestro reglamento, puesto que el consejero Guarderas, dado los puntos que estaban dentro del orden del día, dijo que se declare la sesión permanente, por cuanto se iban a tratar puntos bastante complicados. Sin embargo, de esto, la presidenta le interrumpió, a pesar de que el reglamento dice que esto se puede solicitar con al menos 4 consejeros, y así fue. Se presentó de manera física esta petición. El consejero Guardera estaba explicando las razones por las cuales estaba solicitando que se declare una audiencia, un pleno permanente, y la presidenta no quiso dar paso. Yo apelo a su presidencia en ese momento, puesto que es una petición conforme lo dice el reglamento, y no tenía la oportunidad de hacer ese tipo de actuaciones, puesto que ya estaba apelada a su presidencia y no podía seguir sustanciando la dirección de esta sesión. Sin embargo, de eso, autoritariamente, fuera de lo que manda el reglamento y la normativa, paró la transmisión, y de una manera muy grosera para las personas que asistieron al pleno, los consejeros, decidió cortar la transmisión y autoritariamente irse del pleno. El señor vicepresidente, en este caso, tomó la batuta de la sesión. La señora presidenta llamó a la policía para guardar un poco el orden público, y así fue como sucedió. Por cuanto es reglamentario que sigamos aún así sin la presencia de la presidenta, para eso hay un vicepresidente en caso de ausencia temporal o definitiva, se siguió con los puntos del orden del día, se aprobó la inclusión de removerla del cargo, y así sucedió. Entonces, prácticamente lo que todos conocemos en los medios de comunicación. Ella entonces dijo que se suspendió la sesión. Sigue insistiendo, porque está muy activa en las redes sociales, sigue insistiendo en que la sesión está suspendida. No podía hacerse nada más. Ella suspendió la sesión, no cabían más deliberaciones, no cabía ningún otro punto. Imagínese, estas acciones son fuera del reglamento, por cuanto para eso está el reglamento. Recordemos que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y en este sentido, la presidenta, lastimosamente, después de ver que se solicitó ciertas actuaciones dentro de ese pleno, decidió suspender, pero ella no podía, porque ya estábamos en un pleno, ya había hecho la solicitud del consejero Guarderas de que sea un pleno permanente, en primer lugar, y en segundo, al yo haber apelado a la presidencia previo a que la señora Bonifaz suspenda, ella perdió competencia por la apelación de conformidad con el artículo 17 y 8 de nuestro reglamento. Lo que tenía que haber hecho es quedarse para sustentar el proceso de apelación. Por supuesto, claro. En ese momento, cuando yo apelo, el vicepresidente, en este caso Andrés Fantoni, en ese momento tenía que decir que él iba a sustanciar la apelación. Yo puse mis argumentos para la apelación, y posterior a eso tenía 5 minutos también para rebatir la señora presidenta, pero no fue así. Se paró de una manera bastante grosera, bastante poco usual, y se paró del pleno y se fue. Y entonces, no solo eso, sino que después, cuando se retoma la transmisión, se retoma el pleno, entró 2 veces autoritariamente, queriendo parar, como que ella fuera, como decía el consejero Guarderas, como fuera la sala de su casa, y ella puede entrar y salir cuando le da la gana. Y no funciona así. Un cuerpo colegiado es democrático, en donde todos sus miembros tenemos la misma capacidad, los mismos derechos y obligaciones dentro del pleno. Luis Hernández, exministro de Defensa, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la violencia que se vive en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo. Una crisis que se profundiza por estos grupos delincuenciales, terroristas armados, que hacen actos como los que hemos visto las semanas anteriores, porque una guerra es realmente algo mucho más extenso, mucho más profundo, de mucha más permanencia.
de reconocimiento de la amenaza mucho más Esto clara. no es convencional. Ahí Entonces, sí creo que exactamente. estamos de acuerdo Entonces, usted ve que la delincuencia es fuerte, no solamente en el Ecuador, es fuerte también en el Perú, es fuerte en Chile, es fuerte en Argentina. El crimen organizado está repartido en todo el mundo realmente, y la parte violenta está dada más o menos en estos países donde se produce y donde se transita con la droga. y es invisible, solamente aparece cuando ya causa daño. Es decir, no es como el enemigo convencional de un ejército que sabe dónde están sus bases, cómo se mueven, los aviones que tienen, los misiles que tienen, etcétera. Esto es diferente. Tal vez como el caso de Colombia, por ejemplo. Ujú. Antes de que lleguen a los acuerdos de paz, estaba bien identificado el líder de las FARC, estaba bien identificadas las zonas liberadas, estaban bien identificadas las zonas que apoyaban a esos grupos. Acá es mucho más difuso, ¿no? Porque es delincuencia, es terrorismo con delincuencia. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando había delincuencia o cuando había terrorismo, por ejemplo, en Irlanda. Era difícil porque estaban camuflados con la población, no había un objetivo claro, no sabían cuáles eran los líderes. Únicamente las tareas de inteligencia permitían realmente saber en dónde podía el ejército actuar. Entonces aquí también pasa más o menos lo mismo, pero obviamente combinado no con un ideal, sino el ideal no existe aquí. Allá el ideal era liberar, por ejemplo, del Reino Unido de la ocupación de las fuerzas del Reino Unido, y así pasamos en otras partes del mundo. Acá es un negocio, o sea, es el negocio de la droga, es el negocio del narcotráfico, y ese negocio está apoyado por la fuerza del terrorismo y de los grupos delincuentes. Ahora, desde el 9 de enero que se declaró el conflicto armado interno en el país, ¿se ha sentido algo de tranquilidad, alguna expectativa de que se está derrotando la delincuencia? El gobierno dice que vamos mucho mejor, pero de pronto pasa lo del fin de semana, de pronto pasa lo de la cárcel, de la penitenciaría del Litoral el otro día. Aquí la pregunta es, ¿las cárceles están controladas por la fuerza pública, por el Estado, o es que los presos no quieren hacer problema? ¿Las calles están controladas por la fuerza pública, por el Estado, o es que los delincuentes se han puesto a invernar un momento? Es muy buen escenario el que lo pone Milton. A ver, en el caso de las cárceles yo creo que está mucho mejor que antes, indudablemente. Hay ya se sabe qué está pasando adentro, no todo, ¿no? Pero se sabe qué está pasando adentro. Hay, creo, un mejor control de las comunicaciones entre los centros carcelarios y el resto de la población, lo cual ayuda al control de la seguridad. Yo creo que en la parte de la población, obviamente hay un sentimiento de mejor seguridad, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas da un ambiente de confianza. Mucho de la seguridad también es una percepción, ustedes saben, es como yo me siento. Y yo puedo estar en la misma calle todos los días a la misma hora y me siento inseguro, pero de pronto veo un policía, veo un militar y ya me siento seguro, pero no ha cambiado él, solamente ha cambiado la presencia, en este caso de las fuerzas del orden. Ahora, realmente nosotros tenemos que ver que la política del Estado sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo. O sea que este sentimiento de seguridad, la reducción de la violencia, la reducción de los grupos criminales cada vez sea más y más reducida. Pero también tenemos que hacernos otro tipo de preguntas. Las Fuerzas Armadas no tienen el contingente suficiente, ni creo la policía, para estar en todo el territorio nacional. Por eso se requiere, obviamente, que exista una adecuada inteligencia. Las Fuerzas Armadas tienen como función fundamental el control de las fronteras. Esto no quiere decir que no tienen que participar de una situación como la actual. Pero también al actuar las Fuerzas Armadas únicamente en un sector, obviamente descuida otra parte. Es como, por ejemplo, que usted tenga problemas, imaginémonos de una hacienda. Usted tiene que controlar la cerca, pues, ¿no es cierto? Claro. Si usted deja la cerca y custodia únicamente donde están los animales, donde está el ganado, etcétera, se le meten hasta cerca de donde está la casa suya. Entonces, esto es una estrategia que tiene que verse también en ese contexto. Y yo creo que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tendrían, es parte de lo que yo creo que debería de hacerse, llamar a las reservas, por ejemplo, o tener un sistema de reclutamiento que permita tener gente operativa mayor, porque en el sistema actual de reclutamiento nosotros tenemos soldados de las Fuerzas Armadas que se incorporan cada año, unos 700, unos 500, no sé la cantidad exacta. Eso es muy poco para la situación real. Muy poco. Deberíamos de tener una masa nosotros de gente operativa, por lo menos de unos 10,000 soldados. Pedro José Freile, ex candidato a la alcaldía de Quito, en Radio Sucesos habló acerca del aluvión
de la Gasca. Veamos la nota. Con bastante preocupación. Yo creo que el hecho de que un quiteño, una quiteña, un turista o cualquier persona resulte herido y peor que eso, fallecido por ausencia de gestión de parte de la administración de la ciudad, es algo sumamente grave. Hace 2 años tuvimos no solamente una alerta, sino la ratificación de lo que después de 1975 y 2011 es algo que debía mantenernos perfectamente preparados. El manejo de las quebradas de la ciudad pasa por dos ámbitos. Uno, el técnico, a través de las empresas públicas, y otro específicamente a través de las agencias de control metropolitano que tienen el mandato legal de estarse fijando todo el tiempo y cuidarnos a los ciudadanos de que las quebradas en realidad sean espacios en los que podemos compartir y no amenazas para nuestra vida. La infraestructura construida en la administración de Paco Moncayo, creo que fue de la última, digamos que en gran escala anticipó este tipo de fenómenos. El plan de mantenimiento de quebradas que tenemos como ciudad activo en este momento estaba diseñado para una proyección desde los 90s y hasta el inicio del siglo XXI de cómo se tenía que hacer el manejo, pero de ahí en adelante hay mucho por hacer todavía. La infraestructura, por ejemplo, sobre la quebrada Rumipamba, que creo que equivocadamente algunos medios han hecho pensar que podría colapsar de manera inmediata, es todo lo contrario, es una infraestructura que funcionalmente está cumpliendo su labor, debería tener una gemela por encima de la quebrada del Tejado. Es una infraestructura que vale, digámoslo así, muy poco dinero, menos de 3 millones de dólares, y que puede ejecutarse en apenas algo más de un trimestre. El municipio en funciones tiene ya cerca de un año, ya no estamos en los 100 días para aguantar la inexperiencia, la falta de planificación y un conocimiento de un fenómeno topográfico, geológico y natural que es parte de la ciudad. Quien se postuló para alcalde tenía la obligación de saber cómo lidiar con esto en menos de un trimestre y no ofrecernos sobrevuelos para anticipar qué pasa en las siguientes horas, cuando esos sobrevuelos tuvieron que llevarse a cabo de manera inmediata con la alerta número 21 del INAMI este sábado pasado, cuando sabíamos que iba a llover, no después de que suceda la lluvia. Y lo mismo puede seguir sucediendo en el futuro si no se cambia además a quienes están al mando en este momento del EMAP, que son los mismos grupos de funcionarios que vienen desde la administración del señor Lorome de Yunda. Pedro José, la rendición de cuentas del alcalde saliente Santiago Guarderas en mayo del año pasado puso énfasis en los cuidados y el mantenimiento que se tuvo en la quebrada del Tejado, por obvias razones. Fue en su administración que la naturaleza le castigó a la ciudad. Ahora, lo de mayo 2023, ahora no está muy claro. A ver, el mantenimiento de las quebradas que son, y yo lo he estado siguiendo, Edgar, un año antes de postularme para la alcaldía empecé a ver de cerca, he subido una decena de ocasiones por lo menos a las cunetas de coronación de cada una de las principales quebradas, muchas veces. Estoy consciente de que sí se han llevado a cabo mantenimientos, pero el asunto ya no es de mantenimiento, el asunto es de infraestructura. Hay obras que deben construirse y tienen que construirse para los siguientes 50 años, que no son costosas, pero que son indispensables, porque el cambio climático sí afecta el comportamiento de las cuencas altas de una montaña como el Pichincha, que además es un volcán activo, porque el número de personas que el mismo municipio de Quito ha permitido asentarse en las laderas cada vez ha ido creciendo en lugar de disminuirse y controlarse como era debido. Entonces, el mantenimiento no es un issue, como dicen, no es un asunto realmente. El mantenimiento puede haberse llevado a cabo, pero son las obras complementarias, son las cámaras de seguridad, son los otros elementos técnicos de monitoreo satelital y cámaras permanentemente conectados al EQ911 que no se han implementado todavía y que no hay ninguna justificación para que no se haya implementado, porque desde hace 5 años aproximadamente todos quienes tenemos un interés político en la ciudad tenemos la responsabilidad de saber cuáles son las medidas técnicas a implementarse y si no las sabíamos, pues no estábamos preparados para el cargo. Bueno, el saldo 24 horas más tarde es lamentable. 2 muertos, 4 heridos, 20 familias perjudicadas, una serie de activos, tanto privados como públicos, afectados. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento la alcaldía y todas las entidades municipales? Primero, mea culpa, eso de reaccionar y ponerse el casco de soldado o el uniforme de bombero para decir que se está haciendo algo, está en la narrativa. Yo entiendo eso como político,
pero creo que lo principal es reemplazar a los funcionarios que son los responsables, al menos en lo administrativo, de que esto haya sucedido. Yo cambiaría la gerencia del EMAP de manera inmediata, Secretaría de Seguridad y evidentemente la Agencia de Control Metropolitano, y lo haría de una manera abierta y transparente, en donde se deje de lado la lógica del correligionario militante de la Revolución Ciudadana y se ponga gente técnica que tenga un compromiso con la ciudad y no con un proyecto político. Tenemos el día de hoy la presencia del economista Pablo Lucio Paredes. Él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, fue ex asambleísta, constituyente, empresario, autor de libros. Estoy leyendo de su cuenta de X, además, lo que le estoy diciendo, grandes intereses, economía, literatura, ciencia, futbolista frustrado, un conocedor sobre todo del tema, frustrado así con énfasis, ¿no? Un conocedor del tema económico, muy ilustrativo, muy didáctico. Y le hemos invitado porque queremos hablar un poco, la gente estuvo pendiente de este 1 de abril sobre el alza del IVA, el aumento del IVA al 15%, esto en base a una ley que se aprobó en la Asamblea, en la que le otorga facultades al presidente, bajo un informe del Ministerio de Economía, de poder subir al 15%. O eventualmente bajar. O ya bajarle, pero al 13, no al 12. O sea, el 12 prácticamente, no sé de aquí hasta cuándo, está enterrado. Economista, bienvenido. ¿Cuál es la sensación que queda en la gente? ¿Existe realmente una subida de precios? ¿De qué magnitud es esta, además? Efectivamente, el 1 de abril, el lunes, subió el IVA del 12, bueno, en realidad, del 12 al 15 en definitiva. Y aquí hay que estar consciente de varias cosas, digamos, ¿no? La primera es que el IVA no se aplica a todos los productos, es una realidad, ¿no? Salud, cosas básicas como salud, educación, alimentos, etc. ¿IVA cero o exonerados del IVA? No tienen IVA. No tienen IVA, correcto. En definitiva. Ya. Entonces hay una serie de productos básicos que no aplican. La verdad no he chequeado en detalle, dicen que es del 70% de los productos, no creo que sea el 70% de los productos, porque si no, claro, no se recaudaría lo que se recauda, entonces no puede ser el 70%, pero digamos hay una cantidad de productos básicos de la canasta que están exonerados. Ese es un primer tema que es importante. Segundo tema, que voy a hablar un poquito en economicista, pero creo que la gente me va a entender porque eso lo entiende en la vida diaria. Hay una cosa que se llama la elasticidad precio, que es la sensibilidad de la compra, digamos, al precio. Entonces hay productos donde el producto, el que vende dice, tengo que subir 3% del IVA, subo el 3% y el consumidor, entre comillas, lo acepta. No. Tiene que pagar el 3% y dice, ok, ya, yo soy fan del arroz, me suben 3%. Bueno, el arroz no tiene IVA, pero digamos que fue el caso. Soy fan del arroz, me suben el 3% y bueno, como soy fan del arroz, ya me enojo, digo que es el colmo, pero igual pago 3% más. Sí. Pero hay otros productos que ese es un producto que es poco sensible al precio. Te suben el precio y tú sigues comprando, ¿no? Hay otros productos que tienen mucha elasticidad, mucha sensibilidad al precio, que cuando te suben, tú dices, no, pues yo no voy a comprar o voy a comprar menos. No, no sé cuál es el ejemplo, digamos, ibas a comprar ropa y te suben y tú no eres tan fan de la ropa, sino que le sigo dando este pantalón. Tú siempre estás bien elegante. ¿Sí? Le sigo dando este pantalón. Ya no compro lo que pensaba comprar. No. Entonces, ese es un producto que es muy sensible al precio. Entonces, en la economía, dependiendo de las personas, dependiendo de los productos, dependiendo de mil cosas, hay productos que son muy sensibles al precio y hay productos que son poco sensibles al precio, ¿no? Y eso la gente me entenderá porque estoy seguro que muchos de los que nos oyen tienen sus negocios grandes o pequeños y saben muy bien que en ciertos casos sí le pueden subir el 3% adicional del IVA al consumidor. En otros casos dicen, no le puedo subir el 3 porque van a caer las ventas, así que solo le voy a subir 2 o le voy a subir 1. Y entonces, ¿qué sucede? Que en parte el impacto es sobre el consumidor, en parte es el impacto sobre el productor, porque el productor tiene que asumir, digamos, una parte. Porque además tiene competencia. Y tiene competencia, exacto. Entonces, todo eso. Entonces, no es que porque hay IVA y que sube del 12 al 15, todos los productos van a subir ese 3%. Hay productos que sí, ¿no? Los que los consumidores son poco sensibles y hay productos que no, donde los consumidores son más sensibles. Y hay otros que van a subir más de ese porcentaje del 3.
Podría ser que hasta suceda alguien que dice, ve, yo voy a aprovechar, yo estaba pensando subir los precios, pero o ya aprovecharon tal vez desde mediados de marzo. Podría ser, ¿no? Que dijeron, yo pensaba subir mis precios, pero estaba dudando, pero ahora aprovecho la oportunidad del IVA para subirlo y como mis consumidores son poco sensibles, voy a seguir vendiendo más o menos lo mismo que vendía antes. Entonces hay toda una gama de reacciones que es bien importante. Hay los productos que no tienen IVA, hay los poco sensibles, hay los muy sensibles. E insisto, este tema de la sensibilidad puede parecer, o la elasticidad puede parecer un tema muy técnico. Lo es, pero es un tema de la vida diaria. La gente que tiene negocios sabe muy bien si es que puede subir los precios o no puede subir los precios. La gente va a seguir comprando la leche, por ejemplo, necesitamos tomar leche a diario. La gente va a decir... ¿sabes qué? Dijeron que no iba a subir, pero si ha subido, ya no está en 90, está en 95, ¿no? Pero lo va a comprar, no lo va a dejar hacer, se va a quedar en un comentario. Hay otros productos que la gente, en cambio, va a dejar de comprar o va a comprar menos porque el productor quiere subir el IVA y el consumidor, en definitiva, le dice, ve, si me subes el 3%, yo dejo de comprarte o te compro menos. Entonces hay toda una gama de reacciones en la economía y, en consecuencia, entre el mes de abril y mayo, vamos a ver que en ciertos productos hay un alza más importante, en otros productos hay menos alza, en otros productos no hay alza, ¿no? Y la inflación que adicional que vamos a tener entre abril y mayo, evidentemente va a ser el resultado de eso, ¿no? Claro, hay productos dentro de los sensibles, y volvemos al ejemplo de la leche, en el que la leche ya no la compramos como la comprábamos antes. O sea, venía en un lechería, uno salía con el lechero grande. Tú eres de esa época, tú eres no, más joven. Yo no. Sí, claro. Tú eres del Tetra Pak y de todo eso. pero claro. Así que entonces tiene un resultado. Entonces el resultado es que si alguien dice no va a haber ningún impacto del IVA, es mentira. Evidentemente va a haber un impacto del IVA en los precios. Si alguien dice va a haber un impacto que es todo el alza del 12 al 15, te digo no, porque hay productos que no tienen IVA, y productos que son más sensibles, productos que son menos sensibles. Entonces vamos a estar a medio camino en el alza de precios que se va a dar entre abril y mayo, y luego pasado abril y mayo ya la situación de los precios volverá, de pronto, digamos, ya nos habremos olvidado. Bueno, vuelve a estabilizarse porque así es la vida y así es la economía, ¿no? Se podrá recaudar lo presupuestado, además que un presupuesto es presuponer, claro, también, ¿no? Mira, se han hecho bien los cálculos de lo que está exonerado, de lo que es sensible y de lo que no es sensible, pues debería estar bien calculado, ¿no? Si no han tomado en cuenta esos diversos factores, entonces puede ser que esté mal calculado, pero yo te diría que a grosso modo el Estado va a recaudar alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares en año completo, digamos. En año completo, Puede ser que ahora en abril existe una cierta... se comprime un poco. Ahora, eso de lo que va a recaudar el Estado es el otro tema importante, el IVA. Obviamente, un tema importante es que impacta la vida de la gente, pero ya te digo, impacta menos de lo que algunos dicen e impacta más de lo que otros dicen. No, los que dicen que no va a haber impacto. No, es un impacto intermedio, digamos, y no es que sea una cosa feliz de uno decir, ay, qué lindo. No, es un impacto. Así es, por supuesto. Y hay que reconocer que cualquier medida que hubiera tomado el gobierno para poner orden en sus finanzas tiene un impacto en algo. No, digamos que el gobierno hubiera dicho, estoy inventando, pero yo necesito eliminar 10 ministerios para bajar gastos y poder equilibrar mis cuentas. También hubiéramos dicho, la gente que trabaja en esos 10 ministerios hubiera sido impactada por esta situación, etcétera. Entonces, ¿por qué se fue por el IVA? Porque es lo más rápido, lo más eficaz, lo más fácil de recaudar. Y por otro lado, como te digo, no afecta a los productos básicos, una serie de cosas, ¿no? Es algo más permanente. Entonces hay varias razones, digamos, que uno puede entender, no necesariamente justificar con alegría, pero digamos entender, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Mayra Salazar y su jueves de crucifixión, artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. El Jueves Santo terminó siendo de crucifixión, al menos para muchos que se creían dueños y señores de la vida pública del país, con derecho a la impunidad eterna. La declaración anticipada de Mayra Salazar dejó al desnudo no solo una estructura profundamente corrupta con la que se ha manejado la administración de justicia en Guayas, sino también una lógica llena de maldad y saña.
Pablo Muentes aparece luego de lo dicho por Salazar como un gángster perverso capaz de enviar a la cárcel a una indígena humilde para apropiarse de sus tierras, pero también como el operador político del Partido Social Cristiano, que actuaba como el propietario de la mayoría del Consejo de la Judicatura. Salazar, en efecto, con su declaración anticipada, dejó al desnudo lo que muchos apenas se atrevían a decir en voz baja sobre Muentes. Destaca lo ocurrido con el juicio que le ganó al Banco del Pacífico y en el que se hizo adjudicar la bicoca de $3.800.000. Salazar lo describió con gran detalle, cómo direccionó la voluntad de los jueces para que fallen a su favor e incluso cómo manejó con la astucia de un ladrón que logra abrir una caja fuerte el sorteo para que en una de las instancias sea beneficiado por un tribunal de lo civil que debía conocer una apelación. El testimonio de Salazar permite entender otras lógicas de Muentes, como por ejemplo su perverso interés en acabar con el buen nombre de María Josefa Coronel por haberse opuesto a que se le sigan entregando los contratos de limpieza para los juzgados en Guayas el año en que ella fue directora provincial de la Judicatura. Muentes además tenía relación con capos del narcotráfico como Fito. Pero hubo otro crucificado el jueves, Rafael Correa. Un testigo contó cómo el narcotraficante Alejandro Norero conversó al menos en 2 ocasiones con él para encontrar una fórmula para sacar a Jorge Glass de la cárcel. Si no fuera porque esta declaración coincide con otros indicios de metástasis, se podría asegurar que puede ser mentira. Pero en este caso, todo coincide demasiado. Si luego de esto el escenario político queda tal como quedó, luego de metástasis y purga, es decir, igualito, querrá decir que la clase política no entendió nada. Y si el presidente Daniel Noboa no revisa su sociedad con los grandes crucificados del jueves, que son los socialcristianos y correístas, la sociedad tendrá legítimos motivos para pensar lo peor de él. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Sade Fritzi es un fraude y no lo sabe. Roberto Aguilar, El Expreso. Lo último de Sade Fritzi, la jovencísima ministra del Ambiente del gobierno de Daniel Noboa, andar con un asesor a su lado para que le sople por lo bajo lo que tiene que decir. Cuando el abismo del vacío conceptual se abre ante sus pies y su mente se precipita hacia la pesadilla del blanco absoluto, a lo sumo, se podrá encontrar por ahí a la figura de un mono de cuerda tocando los platillos como en el cerebro de Homero Simpson. El asesor entra en juego, con la quijada pegada al pecho y la boca torcida le susurra al oído. No es que sirva de mucho, lo máximo que consigue es conducirla hacia el territorio seguro de los lugares comunes. La ministra se entrega entonces a despachar parrafadas insignificantes, tan vacías como su propio silencio cuando se queda en blanco. Pero por lo menos habla, ese es el principal de sus retos, y cuando lo consigue, a veces no, el mayor de sus éxitos. Con que Sade Fritzi hable, ya es bastante. El video de esta semana es un atentado de lo más artero dirigido al corazón de nuestro sentido de la vergüenza ajena. En él aparece la ministra, con casco de petrolera y el asesor a su izquierda, tratando sin éxito de improvisar un discurso. El hecho de que llamara país a la Amazonía, región, le sopló angustiado su ayudante, es lo de menos, pudo ser un lapsus. El problema de fondo es que la ministra no tiene nada que decir sobre los temas de su cartera. Ante los problemas ambientales más apremiantes que amenazan el territorio nacional, a Sade Fritzi no se le ocurre nada. En esta ocasión balbucea, sea una región que la población por fin vea esos recursos, no, y haya desarrollo en la población, básicamente es lo que quiero decir. Le tomó 20 segundos decir una perogrullada que pudo despachar en 2. Y consciente del penoso espectáculo que estaba dando, ofreció disculpas. Me disculpo, mi fuerte es gestora de proyectos, entonces aquí nosotros somos menos politiqueros, en acción, le sopló otra vez el ayudante. Más en territorio, más en acción, entonces nos medimos por resultados. Acción, territorio, resultados, no es la primera vez que Sade Fritzi se refugia en la vacuidad de la jerga tecnocrática para dummies.
También lo hizo semanas atrás en la Asamblea, cuando la correísta Mónica Palacios le preguntó si había firmado permisos ambientales para convertir tierras agrícolas en camaroneras. Bueno, arrancó visiblemente confundida. Es un dato bastante específico del cual toda la información es completamente transparente, le sopló el asesor. Transparente, tenemos las puertas abiertas, mi equipo técnico está aquí, no sé, por honor al tiempo del presidente, pueden darle una respuesta más acertada. Sin embargo, para darle la respuesta exacta, le invito a que por escrito, transparente, puertas abiertas, equipo técnico. Lo único que quedó claro es que la ministra no sabe ni lo que firma. A su lado, hasta Mónica Palacios parece genial, lo cual es un espejismo desproporcionado que lo explica todo. Aterrizada en una de las carteras más conflictivas del gobierno, con solo 26 años de edad y 13 meses de experiencia laboral previa en campos diferentes a la gestión ambiental, Sade Frinchi se ha convertido rápidamente en un integrante activo de la élite del JET. Nueva York, Davos, Dubái, Madrid, Nairobi, pero sus políticas públicas siguen siendo un misterio. Probablemente porque no las tiene en absoluto, pero esto, claro, ella no lo sabe. Lo suyo es la gestión de proyectos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Decenas de personas atrapadas entre los escombros en Taiwán tras el mayor terremoto en 25 años. Continúan las labores de búsqueda y rescate en Taiwán tras el peor terremoto de los últimos 25 años. El miércoles, un seísmo de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter provocó al menos 9 muertos en Hualien, cientos de heridos y graves daños en multitud de edificios. Decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Cerca de 700 ciudadanos permanecían en paradero desconocido el jueves. El trabajo de los equipos de asistencia para catástrofes dio sus frutos y permitió que unos 60 trabajadores que habían quedado atrapados en una cantera fueran rescatados sanos y salvos. El terremoto y sus réplicas provocaron corrimientos de tierra y daños en carreteras, puentes y túneles, causando importantes problemas de tráfico y la suspensión del servicio de ferrocarril. Los militares colaboraron en las tareas de limpieza, sobre todo en la ciudad de Hualien, epicentro del seísmo, donde muchos de sus vecinos fueron evacuados y siguen alojados en refugios o tiendas de campaña. París no quiere inmigrantes en sus calles que desluzcan los Juegos Olímpicos. No los quieren en París. Agentes de policía desalojaron el miércoles a decenas de migrantes, entre ellos familias con niños pequeños, de la explanada del ayuntamiento de la capital francesa. 50 personas fueron trasladadas en autobús a un alojamiento provisional de la ciudad de Besançon, en el este, a unos 400 kilómetros de París. C'est des familles, c'est des mineurs, c'est nos patients, c'est des gens avec qui on essaye d'être solidaires. Et là, au nom des Jeux Olympiques, tout ce qu'on leur propose, c'est de partir loin de Paris, à Besançon ou à Marseille. Muchos trabajadores humanitarios temen que este sea el comienzo de un operativo más amplio por parte de las autoridades parisinas para expulsar a los migrantes. Donc ces propositions ne sont pas adaptées. Il y a des places à Paris, par contre il faut place nette pour les Jeux Olympiques. Donc en fait c'est ni plus ni moins du nettoyage social et de l'invisibilisation par la région. El cansancio y la desesperación es cada vez mayor entre los migrantes. Ils ont dit on doit aller à la Provence, mais c'est mieux plus que pour rester à dehors avec les enfants. Comme ça c'est pas vite, c'est fatigant quand même. Muchos de los migrantes proceden de países africanos francófonos. Grupos de ayuda como Utopía 56 les han proporcionado alimentos, mantas y pañales y han ayudado a algunos de ellos a encontrar alojamiento temporal para 1 o 2 noches. La OTAN busca ayudar a Ucrania sin depender solo de Estados Unidos. Con la ayuda estadounidense, Ucrania estancada en el Congreso desde hace 6 meses y ante la posibilidad de una segunda presidencia de Donald Trump, posiblemente anti-alianza, la OTAN busca tomar mayor control para dirigir su apoyo militar a Ucrania. Los miembros de la organización analizan en Bruselas una propuesta a prueba de Trump para brindar una ayuda quinquenal de $107 mil millones que busca enviar el mensaje a Rusia de que no se puede ganar la guerra.
para hacerla más predecible, para hacerla más sólida, porque creemos firmemente que el apoyo a Ucrania debería depender menos de ofertas voluntarias a corto plazo y más de compromisos a largo plazo de la OTAN. Una decisión final se tomará en la cumbre OTAN de julio en Washington, D.C., sobre todo alrededor del tamaño de la ayuda. Con esta propuesta, la OTAN asumiría parte del trabajo de coordinación que ahora maneja Estados Unidos y protegería las ayudas contra cualquier recorte estadounidense. No está claro si Washington apoyaría tales cambios en el apoyo a Ucrania. Al mismo tiempo, su secretario de Estado subrayó que la seguridad de la OTAN es imperativa. El trabajo de hoy, el trabajo de mañana, el trabajo en la cumbre se trata realmente de los próximos 75 años y de todo lo que debemos hacer ahora para garantizar que esta alianza siga siendo la que ha sido, la más exitosa de la historia, una alianza defensiva. Mientras la OTAN celebrará el jueves su aniversario número 75 y la primera participación de Suecia como nuevo miembro, se necesitará la aprobación de todos sus países para que la propuesta de 107.000 millones se convierta en realidad. Muchos aliados están a favor de poner la ayuda militar a Ucrania sobre una base más sostenible, pero la decisión no será fácil. Ya Hungría mostró escepticismo, afirmando que la propuesta podría acercar la alianza a la guerra con Rusia. La OTAN en pasado se ha mostrado reticente a asumir un papel más importante en la guerra en Ucrania, dado el temor de provocar una respuesta militar más amplia y más severa por parte de Rusia. Pero el apoyo de Washington a Ucrania ha flaqueado en los últimos meses y las fuerzas ucranianas ahora se encuentran sin armas y perdiendo terreno. Esto está llevando a la OTAN a cambiar su postura. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Nuestra señal
será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavolley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavolley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavolley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.